Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Javier Zapata, señor presidente de la Corte Constitucional, doctor Gabriel Mendoza, señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, doctor Ricardo Monroy, señor fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre, señora ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Estela Correa, quiero aprovechar la oportunidad para decirle ante su rama que usted también será confirmada en el gabinete. La doctora Ruth Estela, a pesar de que lleva muy poco tiempo, ha hecho una labor maravillosa y por eso nos entusiasma mucho mantenerla como parte del equipo de gobierno. Señor gobernador del Departamento del Atlántico, José Segebre, apreciada alcaldesa de la ciudad de Barranquilla, Elsa Noguera, señor vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Palacio, su señora Beatriz, señor rector de la Fundación Universidad del Norte, Jesús Ferro, muchas gracias por sus palabras. Señores altos funcionarios del gobierno, señor embajador de Colombia en Costa Rica y ex magistrado de la Corte Constitucional Hernando Herrera, honorables senadores José Badí Name y Álvaro Ashton, honorables representantes Victoria Eugenia Vargas y Luis Eduardo Díaz Granados, señor vicepresidente del Consejo de Estado, William Zambrano, señores magistrados de las altas cortes y de los tribunales, señores conjueces, señores jueces y fiscales del país, señores conferencistas nacionales e internacionales, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Quisiera, antes de referirme al evento y al tema del evento, enviarle desde aquí, desde este Coliseo Deportivo convertido transitoriamente en centro académico desde Barranquilla, a nombre de todos los 46 millones de colombianos, un mensaje a nuestros atletas que hoy inician las Olimpiadas Paralímpicas. Son 39 compatriotas que están en Londres, que fueron a competir como fueron a competir los 104 atletas que nos dejaron también en las Olimpiadas. Y quiero enviarles un mensaje de apoyo, de estímulo, de entusiasmo, a nombre de todos los colombianos, para que se desempeñen de la mejor forma posible y dejen en alto el nombre del país. Las Olimpiadas Paralímpicas han tenido un significado muy especial y por eso esperamos que nuestros atletas allá también tengan un magnífico desempeño. Qué bueno venir a Barranquilla a encontrarme con los magistrados de la Corte Constitucional, con los jueces, con los abogados, con los estudiantes de Colombia, para tratar un tema tan importante como es el objeto de este conversatorio, las regiones. Y no concibo mejor lugar para hablar de este tema que Barranquilla, la capital del llamado voto Caribe, que puso en el centro del debate la necesidad de pensar y de regular el tema de las regiones en nuestro país. Durante mi campaña vine varias veces a Barranquilla y a diversas ciudades y municipios del Caribe. Participé en foros sobre la región y dije siempre que como presidente impulsaría una ley de ordenamiento territorial que hiciera realidad el sueño de la región Caribe y de otras que fueran viables en el país. Dije también que me comprometía a trabajar en una reforma a las regalías para que estos recursos
se utilizaran con transparencia y con más eficacia, y para que llegaran a las regiones de la periferia y a los colombianos de menores recursos. Y aquí mismo, en Barranquilla, apenas 2 semanas después de mi posesión, presenté al país los proyectos de reforma constitucional de las regalías y de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Esta última ley había sido presentada al Congreso en por lo menos 19 ocasiones, 19, desde la expedición de nuestra Carta Política, y no había sido posible sacarla adelante por los intereses encontrados entre municipios, entre departamentos y la propia nación. Felizmente, gracias a la unidad nacional que convocamos en torno a los temas más fundamentales del país y que nos ha dado una gobernabilidad que envidian las demás naciones del planeta, hoy podemos contar que tanto la reforma constitucional a las regalías, junto con su ley reglamentaria, como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, son una realidad. A esto habría que agregarle la Ley de Régimen Municipal que sancionamos hace unas semanas. En suma, como convencido que soy de la importancia de la descentralización y de la adecuada autonomía de los entes territoriales, puedo decir que hemos dedicado nuestros esfuerzos con éxito a fortalecer las regiones del país. He querido hacer de mi gobierno un gobierno de regiones y en cierta forma creo que lo estamos logrando. Con la reforma constitucional a las regalías, que implicó la creación del Sistema General de Regalías, estamos iniciando una transformación regional como pocas veces en la historia. Debo decir que me siento muy orgulloso de haber liderado 2 iniciativas que cambiaron positivamente la vida de las regiones. Cuando fui ministro de Hacienda, promovimos en circunstancias muy difíciles y después de un proceso pedagógico y de discusión muy prolongado, la creación del Sistema General de Participaciones, que puede ser la iniciativa fiscal más importante de las últimas décadas. Gracias a la puesta en marcha de este sistema, las finanzas de los departamentos y de los municipios, que estaban, gran parte de ellos, en una situación muy deficitaria, comenzaron a recuperarse, alcanzando niveles de equilibrio o superávit que han mantenido hasta el día de hoy. Pusimos en práctica en las entidades territoriales el aforismo bíblico de ahorrar en los tiempos de las vacas gordas para no frenar la inversión y los programas sociales en tiempos de las vacas flacas. Y la fórmula dio resultado. Hoy, como presidente, hemos aplicado la misma filosofía a las finanzas nacionales. Y este es el fundamento de iniciativas tan importantes como la reforma constitucional de sostenibilidad fiscal y la ley de regla fiscal, que ya son también una realidad y que nos tienen como modelo de seriedad y de responsabilidad fiscal en el mundo entero. La segunda iniciativa que me siento orgulloso de haber liderado en el tema de las regiones es precisamente la reforma a las regalías, complementada por la largamente esperada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. El acto legislativo de reforma a las regalías es en sí mismo
es en sí mismo una reforma profunda al Estado colombiano, que implica una nueva forma de trabajo del Gobierno nacional con los departamentos y con los municipios. Lo que logramos con esta reforma es crear un esquema de trabajo basado en los principios del buen gobierno, la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas, y en un concepto que es clave para sacarle el máximo provecho a las regalías: la coordinación. Ahora, con los órganos de administración y decisión, que se les ha dado el nombre de los OCADs, las regalías se manejan a través de un triángulo de buen gobierno, del que forman parte los alcaldes, los gobernadores y el Gobierno nacional. Estos órganos son los que en adelante priorizan, evalúan, viabilizan y aprueban los proyectos de inversión, que deben ser proyectos con impacto en la competitividad, en el desarrollo regional, y ya no más obras aisladas o sujetas al capricho del gobernante de turno. Este año estrenamos este sistema, los OCAD, y ya están trabajando. Y entre este mes y el próximo esperamos tener proyectos aprobados que comprometen más del 70% de los recursos de las regalías para que comiencen a ejecutarse inmediatamente. Y en cuanto a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, lo que buscamos es dar un primer paso en la evolución de las regiones de que habla la Carta Política. Y ese paso fue el establecimiento del marco legal para que se creen regiones administrativas y de planificación en el caso de los departamentos y provincias administrativas y de planificación en el caso de los municipios. El objetivo es que las entidades territoriales vecinas o con intereses similares puedan hacer planes de desarrollo conjunto o aliarse para el emprendimiento de grandes obras de impacto regional. Cuando uno analiza la historia del desarrollo del mundo, se da cuenta de forma inmediata que los países que han sido exitosos en su desarrollo económico, en su desarrollo social, ha sido porque han entendido que el desarrollo tiene que ser a través de las regiones. Y estas regiones o provincias, y en esto fuimos muy claros, no implica la creación de nueva burocracia y son un primer paso en el empeño del país de ordenar su territorio. Éramos conscientes de que algunos, muchos acá en el Caribe, hubieran preferido que de una vez diéramos el paso de crear regiones como entidades territoriales, pero aquí, como en muchos otros casos, lo ideal es enemigo de lo bueno. Después de 19 fracasos en sacar adelante esta ley, no queríamos llegar al fracaso número 20. Lo que logramos con las regiones y provincias administrativas y de planeación fue un primer avance en el proceso de maduración del concepto de región que estableció nuestra Carta. Como lo dije en su momento, es un punto de partida, no es un punto de llegada. Y algo muy importante en esta ley fue la creación de la figura de los contratos plan, que facilita que las regiones, unidas por departamentos o por municipios, tengan competencias que hoy solo se le permiten a la nación. En suma, nos hemos preocupado en este gobierno, tal vez como ningún otro, en fortalecer las regiones del país, y estoy convencido de que las reformas aprobadas van a traducirse en obras de progreso y desarrollo en cada una de ellas. Ahora que enfrentamos el desafío de aprovechar el libre comercio con los
mercados más importantes del mundo, son las regiones las que, utilizando los mecanismos constitucionales y legales creados, pueden sacar el mejor partido, mejorando su competitividad, mejorando su infraestructura física, su infraestructura social. Y sea el momento de reconocer, apreciados magistrados, más este año cuando se cumplen 2 décadas desde la creación de la Corte Constitucional, los importantes aportes que ha hecho la jurisprudencia constitucional en estos avances regionales y en general en el desarrollo del título 11º de nuestra Constitución. Nuestra Constitución estableció desde su artículo 1 que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. La labor de nosotros como gobierno y de ustedes como jueces es buscar la realización de estos postulados que no son en absoluto contradictorios. Como lo dijo la Corte Constitucional en una importante sentencia de 1996, la unidad así expresada no puede confundirse con centralismo y hegemonía, pues la forma de Estado unitario no choca con el reconocimiento de la diversidad territorial que se expresa en la consagración de la autonomía local. Lo que estamos buscando, lo que estamos logrando, en un trabajo armónico entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, es hacer realidad esta autonomía y dotarla de instrumentos. Creo sinceramente que hemos avanzado mucho y quiero decirles que estamos trabajando para desarrollar a través de una ley estatutaria el mandato del artículo 246 de la Carta, que regula la jurisdicción indígena y que ordena a la ley establecer las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. En los años 2000, 2001 y 2003 se presentaron proyectos al Congreso que no fueron exitosos en su trámite y estamos empeñados con el Ministerio de Justicia y del Derecho en sacar adelante por fin esta importante ley estatutaria para dotar de mayor claridad al funcionamiento de la jurisdicción indígena. Hemos discutido este proyecto al interior del Gobierno y también con las organizaciones indígenas y con la academia, y estamos preparando un borrador definitivo, que no ha sido fácil. Hay muchas opiniones encontradas, como es lógico en este tipo de discusiones, pero creo que pronto estaremos listos para ponerlo en su momento a consideración de la Mesa Permanente de Concertación Indígena. Así esperamos seguir cumpliendo, como lo hicimos con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, con los mandatos más postergados de nuestra Constitución. Apreciados amigos de la rama judicial, el 9 de este mes se cumplió una reunión que nunca antes en la historia se había producido entre el Presidente de la República y la Comisión Interinstitucional de la rama judicial, de la que forman parte los presidentes de las altas cortes, el señor Fiscal General de la Nación y un representante de los trabajadores de la rama. Lo que hicimos entonces y lo que quiero reiterar en este encuentro es ratificar de parte del Gobierno Nacional nuestra voluntad no solo de mantener, sino de fortalecer la necesaria armonía y el trabajo coordinado con la rama judicial.
Mi gobierno entiende como un requisito ineludible para el trabajo exitoso del Estado que existan las mejores relaciones entre los poderes públicos, y en eso hemos estado empeñados desde el primer día de nuestro mandato. Nosotros creemos, como decía Kelsen, que una democracia sin control no puede durar. No le tememos a esa figura retórica que tanto se usa para criticar a la rama cuando hablan del gobierno de los jueces, porque esa no ha sido la realidad del control constitucional en Colombia. Las jurisdicciones constitucionales fueron creadas precisamente como un contrapoder ajeno a las veleidades de lo que diga la mayoría, y esta Corte Constitucional ha cumplido a cabalidad ese cometido. Se olvida a veces que una norma no es constitucional o inconstitucional porque cuente con un alto grado de apoyo o rechazo de la opinión, sino porque se ajusta o no a los preceptos de nuestra Carta. El Nobel de Economía, Amartya Sen, yo tuve el privilegio de ser su estudiante en 2 ocasiones, una vez en la Universidad de Harvard y otra vez en la Escuela de Economía de Londres. Él nos recordaba que desde la política, desde las instituciones, podemos enfrentar la injusticia diaria en la vida real. Por ejemplo, la que sufren los pobres, las personas con discapacidad, las mujeres o los niños. Y hoy podemos decir que mucho del trabajo de la jurisdicción constitucional en estas 2 décadas ha estado enfocado a aliviar esta injusticia, a buscar la realización plena de lo que significa para Colombia ser un Estado social de derecho, y por eso merecen toda la gratitud de los colombianos. La jurisdicción constitucional está detrás de la revolución de los derechos que ha vivido nuestro país en los últimos tiempos. La jurisdicción constitucional está detrás de avances fundamentales en beneficio de los menos favorecidos y ha enmarcado sus decisiones jurídicas en un plano ético que las dignifica. Y hoy, volviendo al tema de este conversatorio, queremos trabajar por una justicia descentralizada. Estoy convencido de que cualquier intento por mejorar la justicia por hacerla más cercana al ciudadano, más pronta y eficiente, debe partir de lo local, de la consulta con las regiones. Había un gran dirigente político norteamericano que fue durante muchos años presidente de la Cámara de Representantes, venía del estado de Massachusetts, Tip O'Neill. Escribió un librito que era un manual para todos los políticos, que decía: toda política es local, y describía por qué era así. Lo mismo puede decir, en cierto sentido, de la justicia. En cualquier reforma debe primar un enfoque de abajo hacia arriba, de los municipios y regiones hacia las entidades de orden central, para identificar mejor las prioridades y las necesidades. Por eso es tan pertinente este encuentro de hoy, y por eso es tan importante recordar que Colombia, como Estado unitario, es un país de regiones, un país con entidades territoriales cada vez más autónomas y más fortalecidas, en cuyo buen manejo y en cuyo desarrollo está el futuro del país. El trabajo que hacemos desde el Gobierno, en armonía con la rama judicial y con el Congreso, en temas como la implementación de la Ley de Víctimas o la Ley de Restitución de Tierras, la reforma a la Ley de Justicia y Paz para hacerla más operativa,
o la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos tienen un profundo impacto en las regiones. Cuando logramos normas que apuntan a la descongestión judicial, como el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como el Código General del Proceso o el Estatuto de Arbitraje, estamos buscando mejorar la calidad de vida de los colombianos en las regiones. La semana pasada, al instalar un importante seminario sobre la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, expresé una declaración de principios que quisiera repetir hoy ante ustedes, apreciados magistrados, ante los jueces y los abogados del país. El gobierno que presido quiere ser un gobierno reformador dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestras leyes, y siempre respetando la separación de poderes y la independencia de cada poder. El gobierno que presido quiere ser un gobierno progresista, que tenga siempre como norte, como objetivo, buscar más justicia social, cerrar las brechas, combatir la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. El gobierno que presido quiere ser un gobierno al que el pueblo colombiano y la comunidad internacional lo señalen como un gobierno decente, un gobierno que respeta las diferencias, un gobierno que no le molesta la crítica, que por el contrario la estimula, un gobierno que respeta las libertades y que respeta la libertad de expresión sobre todo. Y hoy agregaría, el gobierno que presido quiere ser un gobierno que fortaleció y dignificó el papel de las regiones para buscar un mejor desarrollo de sus gentes. Con el trabajo armónico con la rama judicial y con los aportes destacados de la jurisdicción constitucional, estoy seguro de que lograremos tener un Estado con las mismas características: reformador, progresista, decente, con regiones fuertes y dignas, y también un gobierno que, así sea más difícil, quiere buscar la paz por encima de estimular la guerra. Muchas gracias.